encantan estos sábados de flojera. ¿Es martes, Homero? ¡Oh! ¡Trabajo! La Bastardilla es nuestra. Todos los martes a las 19:30 por Radio Heterogénea. Estoy harta de estar encerrada en la casa toda la vida. Abre la ventana. Gotta relax. This is Earth Radio. And now here's human music. Human music. I like it. Estamos de vuelta con La Bastardilla es nuestra. Y estamos acá con nuestro queridísimo Darío Sandrone. ¿Cómo le va, señor? Hola, ¿ustedes todo bien? Y acá estamos acá. Hace un ratito que no hacías tu columna, me parece, ¿no? Sí, hace rato que no me llamaban. Yo digo, finalmente se han avivado y no me daban más. Eso pero... se lo dejo a la producción. Le dejamos tiempo para que consideres un buen tema. Claro, un buen tema. Sí. Y como no lo hice, pensé en seguir con los fantasmas, ya que... Ah, muy bien. ¿En serio? Muy bien. Sí, bien, sí, bien, porque bien, no bien. sabía de qué hablar y vi que ustedes iban a hablar de esa película de fantasmas, la cual no vi, lo confieso. Pero bueno, ya tenés una tarea ahí para... Y alguna vez para había seguir. escrito alguna cosita de los fantasmas, entonces digo, vamos a extenderlo un poco y por ahí podemos charlar un poco de fantasmas así en general. Por supuesto, me encanta ese tema. Mira, Del concepto de los fantasmas y de los prejuicios que los humanos tenemos con los fantasmas, porque en especial si estamos eso. yendo a una sociedad inclusiva, igualitaria y más justa, debemos tener ahí estamos estigmatizando a los fantasmas. Claro, de mucha Yo le manera. echo la culpa en gran parte a Hollywood. Sí, ¿Qué querés de que diga? una, sí. Hollywood sí. siempre hace que los fantasmas sean malos o bien asquerosamente, melosamente sí. románticos. Una muy mala representación de los obsisos. No, y además, a veces incluso discriminación positiva. Por ejemplo, que los fantasmas saben todo. Entonces Sí. los llaman y les preguntan cosas. Y lógico. Son fantasmas. Bueno, claro. pero- Mirá esta pelea Por ahí no entonces. son informados. Mirá esta pelea entonces porque justamente lo que decía Iván, el tedio que tiene ese chabón, no Claro. entiende nada. Y claro, porque le preguntan cosas a los fantasmas. Uno por ahí no. Son fantasmas, pero a lo mejor no están informados. Claro. No ¿Cuál sé. es el número de la quiniela que va a salir? ¿Qué sé De yo? hecho, sí, sería mucho más factible pensar que un fantasma está desinformado de todas las cosas que pasan en la Tierra, presentes y futuras. No sé por qué esa cuestión de preguntarle a los fantasmas. Claro, sábelo todo, ¿no? Pero. Es como los asiáticos y las matemáticas. Sí, Claro, o las artes marciales. O como los Sí. afro y el básquetbol, ¿no? Claro. De esa clase de O los cosas. afros y el jazz. Sí, o los afro y el boxeo. O los afro y el tenis. Bueno. Los afro y el tráfico de drogas. Los bigotes y el tráfico de droga. O sea que ser fantasma y afro al mismo tiempo debe ser Es como ahí que, una complicación. Pero yo quería remontarme, porque digamos, la idea de fantasma es una idea más bien que tiene una fecha de inicio, ¿no? Es decir, la manera en que pensamos los fantasmas o que los Sí, sí, concebimos. Porque si uno se fija en la cultura griega clásica, había una relación con los muertos, pero no era fantasmagórica, digamos. Lo que se conoce como las nequias. ¿Ustedes saben lo que son las nequias? ¿Han escuchado No. hablar de ¿Cómo eso? se escribe? ¿Cómo se escribe? Es la traducción acá lo tengo escrito con K, Y, I, A. Pero en claro, realidad pero me es un parece fonema que no- en griego Claro, la, claro, U con claro. la U con lo La U diéresis, claro, nequia sería. Nequia, Nequia. una cosa por el estilo que son los viajes al Hades. Ajá, ¿no? claro, O sea, claro. Claro, que- en esa cultura era casi un lugar físico, digamos, Sí, ¿no? sí, Era como es irte, un lugar- tengo que irme hasta un inframundo, una el especie de inframundo, inframundo. el mundo debajo del mundo, sí. Debajo del mundo que Del Hades y todo yo la acá movida. noté un par de los más famosos. En la Odisea, ¿no? Ahí se va, Odiseo va al Hades, porque en realidad ahí en el libro, en el canto 11, que es otra cosa interesante. Acá Odiseo baja al Hades, pero porque quiere consultar particularmente al alma del sacerdote Tiresias, porque él sabe cómo volver a Ítaca y él quiere volver a Ítaca. Odiseo entonces le va... Pero no es que le va a preguntar a cualquier muerto cualquier cosa. Hay un muerto que sabe algo y hay que ir a buscarlo porque está en el Hades para preguntarle algo, ¿no? Pero no es una cuestión de que el muerto... Naturalmente, ¿no? Claro, que sepa todo, sino Pero- que cada muerto tiene su Lo- campo. Hay como una continuidad entre lo que uno era en vida y lo que uno es en muerte. Ahí va. No se rompe, ¿no? Sigue. Entonces uno, lo que pasa es que se mudaron a otro lugar que es el inframundo del que hablamos. Inframundo, sí. Y entonces Odiseo lo va a buscar ahí porque necesita ese dato, ¿no? Pero qué sé yo, Eneas de Virgilio también, digamos, baja al Hades. Y los más conocidos para nosotros son Jesús, que se muere y va al infierno. Esa es una nequia también, digamos.
está 3 días en el infierno y después resucita. En el camino el diablo lo tienta en el desierto, que lo ofrece. De la mitología griega, Hércules. No, es que. Hércules era el que bajaba a buscar la. No, Orfeo no era el que bajaba. No, Hércules también bajó. los trabajos en Hércules, de. en Hércules también lo bajó. chorean. En Hércules lo chorean Disney, creo, pero en realidad. No, es... Hércules Sí, creo en que uno de también sus baja. trabajos tiene que Tiene buscar que- a No, pero, cerebro. no, pero digo, en la peli de Disney chorean la historia de Orfeo, creo que es. Así es. Claro, Sí. chorean la historia de Orfeo Orfeo y- que en realidad es por el amor de su vida, digamos, que baja. Sí. Ujú. Bueno, y el Dante, ¿no? La Divina Comedia también Dante, es por una supuesto, anexia. sí. Baja del infierno, pasa por el purgatorio. Y en realidad hasta ahí quería llegar yo porque el purgatorio es el tema. Las historias de fantasma comienzan cuando la iglesia a mediados del siglo XVI, en el Concilio Vaticano, no me acuerdo cuál, lo tenía por ahí anotado. Estaban matando mujeres a mansalva. Inquisición. Dijeron, vamos a poner una nueva institución que es el purgatorio. En realidad hay Algo más para que la gente se preocupe, ¿no? Claro, digamos, porque no, o para matizar la preocupación, Claro, porque también, o ibas ¿no? al cielo o ibas al infierno, Claro. y acá tenés como una especie de lugar intermedio, Punto medio, Oficina. sí. donde vos podés La sala de espera. Claro, la sala sí. de espera donde vos podés purgar, pero además, porque la gracia del purgatorio es que vos ahí debes, estás como en espera de algo y te pueden salvar o te pueden O hundir. te puedes condenar. No solamente vos, y ahí está la gracia y ahí la conexión con el mundo de los vivos, sino los seres vivos pueden hacer algo para salvarte, ¿no? Hay 3 cosas que los seres vivos pueden hacer para salvarnos cuando estemos en el purgatorio. Una son las misas. Hay varios tipos de misa establecidos por el Vaticano, por lo cual tal misa te puede ayudar de tal manera, tal otra te puede ayudar de tal otra, te puede quitar un poco de la pena o cosas por el estilo. La otra son las indulgencias, cuando un sacerdote o un papa o alguien dice, bueno, a Juancito Pérez que está en el purgatorio le damos el pase al cielo, ¿no? De alguna manera. Que ese es el motivo por el cual Lutero empieza su pelea con la iglesia cristiana, porque Y empieza... porque se pagaba por eso. ¿Cómo van Las bulas eran. Se Las bulas, ¿no? pagaba, las indulgencias Las se bulas pagaban, eran. sí, Que no, se no pagaban, sé creo que se cómo- llaman Sí, bulas. sí. Ajá. Que ahí es donde nace, digamos, Luterito y dice, Claro, porque- ¿para qué le vamos a dar reforma- plata a eso si podemos Sí, hacer una podemos religión hacer nueva? nosotros mismos, donde nos salga gratis y casarnos con nuestras primas. Que fue básicamente lo- Claro, y de paso promover el nuevo capitalismo Sí, desde claro. el luteranismo. Sí, abarca tantos aspectos de la sociedad. Eso. Claro, porque justamente... No sé a quién odio más, si la iglesia católica o a Lutero. Lo que muestra Weber en esta cuestión de la ética protestante es que está relacionado con esto porque, claro, los luteranos, los protestantes en general, no creen en que uno deba hacer algo para ganarse el cielo, sino que creen en la predestinación. Ajá. Uno ya nace destinado Claro, al no cielo tenés- o al infierno. Entonces no tenés que preocuparte para hacer una vida. Lo único que tenés que hacer es trabajar y acumular dinero. Por eso no tienen los pluritos y las Claro. precauciones que No tienen están los condicionados cristianos tanto. con la riqueza, ¿no? Que no hay que ostentarla, que hay que darle a los pobres. etc. Punto para los cristianos. Sí, claro. Pero nosotros, a pesar de estar en una sociedad cristiana, no tenemos problema. No porque no tengamos problema. Porque no tenemos problema con el dinero y la acumulación del dinero, digamos, básicamente. Así no tenemos ese tipo Pasa de que problema. también en la doctrina cristiana y sobre todo en estas sectas como los evangelistas, los adventistas, etcétera, etcétera, tienen esta idea de que hay un solo pecado que es realmente imperdonable, que es no ser creyente. Claro, Todo lo demás claro. vos podés No hacer. tener fe. No tener fe. No tener Todo fe, lo demás vos podés exactamente, hacer lo que quieras. Y si antes de tu muerte reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, Sí. estás salvado. De hecho, ¿qué es lo que hay que de hacer? hecho, todos nacemos teóricamente condenados al infierno. A diferencia claro. de esta Hasta que se idea pruebe de- lo contrario. Sí, sí, sí. Claro, sí, Claro. exactamente. Bueno, pero en el cristianismo también. Sí, 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 eso estaba sí, diciendo en el sí, cristianismo. Esas son religiones más prácticas estas, ¿no? Más Sí, modernas, un poco más pro, más mal, bien. Macristas. Digo, no. Bueno, el Absolutamente, presidente gato. tiene una ayudante espiritual, ¿no? Que es budista, practica el budismo. Ah, no sabía eso. Sí, mira. claro, sí, Ah, se reúne ni una vez idea. por mes. Pero ¿no es el chanta que vino a hacer los cursos No, de no es respiración? el Rabbi Ah, Shankar. no, Es no, una no. mujer que lo asiste en su espíritu, espiritualmente. Digamos. Pero digo, la tercera cosa que puede salvar a alguien en el purgatorio, además de las misas y la indulgencia, es lo que se conoce como el voto de ánimas, o también el acto heroico de caridad, que esto es lo que nos une con nosotros, donde
consiste en la donación completa de los efectos satisfactorios ganados con obras buenas en favor de las almas del purgatorio. Cuando yo era chico, iba a catecismo en Arroyito, me acuerdo que como tarea teníamos que hacer obras buenas durante la semana, porque esas obras buenas beneficiaban a las almas del purgatorio. Uy, qué bueno. Yo lo hice acá en los capuchinos y nunca me hicieron hacer eso. Gracias a Dios, valga la redundancia. Pero yo era de un pueblo del interior. En el interior es más heavy, es más duro. Conforme se van ampliando los kilómetros en relación a las ciudades capitales, se van yendo más atrás en el tiempo. Nosotros estábamos en el siglo XVII porque estábamos a 115 kilómetros nomás, pero está bien, digamos. Y nos hacían hacer eso. Y esto... Pero para, a ver si entiendo. Vos haces buenas obras para limpiar los pecados de los que están en el purgatorio. Para otros. De hecho, como que lo haces, no me suelte estaferro, digamos, de Salman. Claro. Exacto. Le tiras una onda ahí a los que están ahí. De hecho, la obra es como donar sangre. Vos decís a quién va a beneficiar esa buena obra o lo pensás. Pero las misas también, no sé si hace mucho que no van a misa. Pero los intereses, porque si vos lo haces por otro, ¿qué te queda a vos, digamos? Después alguien va a tener que hacerlo por vos. Claro, ahí está el truco. El alma... Está la trenza. El alma que está en el purgatorio no se puede autogestionar. O sea que está en el purgatorio. El Vaticano es un banco en todo sentido, monetariamente y espiritualmente también. Escúchame, no sé si hace mucho que no van a misa, pero en las misas, antes de la misa, se lee, esta misa va para... Esas misas se pagan. O sea, vos pagás, te quieres hacer una misa a mi abuelo, le pagás 200. Sí, cuando se hacen, por ejemplo, muere tu abuelo el día de la fecha de la muerte, se hace la misa. Esas misas son para colaborar a las almas del purgatorio para que pasen al cielo, digamos. Cúrtanse. Obviamente, yo me tengo que salvar yo, que mi abuelo. ¿Quién es? En el Concilio Vaticano II, ya lo hace el Papa, creo que es Juan Pablo, me parece, en la década del 60, se dijo lo siguiente del purgatorio. El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero, aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Le faltaron las últimas cuotas, el tratamiento todavía de tu alma. Está un poco comunicado, contaminado, perdón. Entonces te falta como esa última... Dice, en virtud de la comunión de los santos, los fieles, es decir, nosotros, que peregrinan aún en la tierra, pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y otras penitencias, digamos. Es decir, esa idea de que los que estamos en la tierra podemos hacer cosas por los que están en el purgatorio habilita la idea de que esta idea de las almas que vienen a pedirnos cosas o que andan merodeando y nosotros debemos ayudarlas para que eso... Tipo sexto sentido, ¿no? Claro. Es esa idea de... Va por ahí, sí. Yo quería, en función de eso, ahí en internet hay varias clasificaciones sobre tipos de fantasma. No te lo puedo. Y no, pero incluso hay trabajos teóricos. Sí, esoterismo y todo eso. Tienen cosas. No me deja dormir. Hay varios tipos de fantasma, en principio, que se habilita ahí, ¿no? Esto, digamos, dentro de la religión, digamos, esta clasificación es. No, estas fuera son de las clasificaciones que, digamos, más recientes, más siglo reciente, XX. Claro, y que según los fantasmas que aparezcan en la literatura, en el cine, en la televisión, claro, en la ahí, mitología, en las historias, se puede hacer una clasificación. Claro, no es una clasificación, digamos, oficial de la religión. Únicamente X, la religión es como un punto de partida, porque en el arte, en la literatura, en los libros, se empiezan a multiplicar las historias de fantasmas, no de muertos, que como vimos en la cultura griega ya estaba la relación con los muertos, sino de fantasmas a partir de que en el siglo XVI, 1500 y pico, aparece el purgatorio, digamos. Entonces, ya, digamos, nosotros, siglo XXI, ya estamos hasta acá de historia del fantasma, ¿no? Ya han aparecido en revistas, en libros, en cine, qué sé yo. Todos los sobre ese cúmulo, conjunto de espectros, hay varias clasificaciones. Por ejemplo, la primera es fantasmas abstractos más o menos alegóricos. Es decir, que no son fantasmas de personas, sino que son... Un concepto, una idea. Un concepto, una idea. Yo el ejercicio acá se llama que ustedes vayan tirando alguna película. El fantasma de la B. El fantasma de la B.
Estuviste Claro, como un- muy bien. Muy bien. El fantasma de la Sí, Fantasma de la- se podría usar, se podría usar. Sí. Sí, yo estaba pensando en algo así más Como un poltergeist, tal vez. Poltergeist. Claro. Claro, lo tenía anotado. Que acá quizá lo no leíste tenga- de acá, me decía No, la verdad, no lo se que va hasta ahí, acaba no de se dar. va hasta ahí. Claro, una cosa como poltergeist, ¿no? Claro, algo que no- ¿Cuál quizá es no el es- fantasma de quién? De nadie, digamos. Claro, no tiene una identidad quizás No. propia. Puede ser aparece como- en el tele, aparece en el árbol, aparece en un montón de lados, pero ¿cuál es el fantasma? No, Claro, no claro. podemos, no lo podemos ubicar en ninguna entidad existente. Claro, puede ser como un rejunte de emociones tal vez, No pero sin sabemos. conciencia, por ponerle Sí. una idea. Sí. El sí. fantasma de los cazafantasmas, el principal. Ajá. Ese sí, es sí, un sí, sí. fantasma, digamos, una representación del mal, digamos, también. De la primera. Claro, Generalmente adopta- se usa mucho eso para la representación del mal en el cine, Sí. digamos. Que adopta la forma del mayor miedo. Claro, sí. Que además no, porque digamos, siendo tan abstracto, es más difícil explicar qué es lo que quiere, cuál es su origen, Claro, por, qué bueno, por qué nos está queriendo matar, digamos, Hasta cierto- o por qué nos asusta, ¿no? Claro, hasta cierto punto It, tal vez que ahora está tan popular el Ajá. payaso de It, supuestamente es como una cosa abstracta sin forma que toma Ah, la que forma de, toma- de lo bien. que más te asusta. Después otro tipo de fantasmas son los naturales o no humanos, inanimados sin movimiento, cosas inanimadas con movimiento o semovientes, como el aire, el agua, el fuego, las plantas, los astros. O bueno, podemos pensar en Poltergeist otra vez con el tema del árbol, ¿no? Que entra Sí, y lo- puede ser. sí, sí, Pero no sí. sé, fantasmas así. Sí, más como de- elementales en abstracto, realidad. claro. de yo co- diría- Bueno, actividad paranormal no es medio así que se mueven las cosas, ¿no? Pero no. Puede ser, quizás esto ya más ligado quizás a culturas, no sé, más, no sé, en la cultura asiática, quizás japonesa, digamos, los ríos tienen como su poder, creo. Puede ser eso. Sí, La- son la más cu- tipos de espíritus, digamos, bien. espíritu de la naturaleza, por La así cultura, decirlo. claro, la podría cultura decirse. aborigen Ujú. también tiene mucho. Sí, o la mucho de eso cosa, o también. la niebla, poner. Claro, Dos ponele. cosas como que no Sí. son cosas, digamos. Que, Claro, son cosas. Sí, Sí, son igual cosas. no, lo de los asiáticos me parece que no, porque No tan, en realidad quizás son un poco más, el espíritu sí. de no es del río, sino de tal río. Es como la Claro, representación es un de poco un más- río, de un mar Ah. o de tal lugar. Claro, en ese caso un poco más individual. así. Digamos, llevándolo a que sean fantasmas, porque son espíritus, pero sí, digamos, Sí, sí, tienen sí. esa Individualidad, no ¿no? son Sí, físicos, claro. digamos, son espíritus, son... Después un tercer Eso. tipo de fantasma es el natural animado, animales o animalizados, digamos. Animales. Ajá. Tú pensás en cementerio de animales, justamente. Puede ¿no? ser. Pero esos no son como más zombies, digamos. Yo diría quizás que más la el- distinción entre zombie y fantasma es interesante. No la había pensado. La Pero- princesa Mononoke, Bueno, es ahí podría un ser un poco anime, más. es un anime Sí. del Miyazaki, del Chihiro y eso, que también es como un guardián del bosque, pero que es un ciervo, digamos. Ujú. También pasa que sí, obviamente que hay, en esas distinciones hay muchas que se van a tocar, digamos. Sí, sí, que claro. van a ser... Seguramente, ¿no? Junto Porque con una cuarta distinción son los antropomórficos, que también hay animales medio monstruos, ¿no? Que son Sí. medio antropomórficos. Junto con A Ghost Story también estábamos viendo otra película que había subido Salto antes de irse, pues nos seguimos colgando de sus tetas. Esta Waking Woods, que es una película irlandesa del 2011 Sí, con sí, el sí. actor que hace de Peter Baelish en Game of Thrones. Sí. Y No me acuerdo el nombre, pero- La película se trata de un pueblo, ladder? un pueblo irlandés, donde tienen como una especie de ritual del bosque en el que forman como una especie de masa de tarta, digamos, no sé bien cómo describirlo, como una especie de Pascualina. capullo, como Una sí. pascualina, sí. Y lo rompen y de Ay. ahí puede salir un ser querido tuyo, que se puede quedar con vos por 3 días. Pero la Ah, pregunta mira. sigue siendo si esa persona es realmente esa persona o si hay algo más detrás de esa persona. Entonces ahí está la distinción entre zombie y fantasma, que también está en Cementerio de Animales. Si realmente es la misma persona deformada o si es alguien que está utilizando el cuerpo de la Exacto, persona. claro, Ujú. sí. Sí, bueno, lo que decías de estos animalísticos, quizás en las culturas aborígenes, donde tenemos, no sé, los tótems, que son animales que representan fuerzas de la naturaleza, tal vez por ir Ujú. por ese lado, ¿no? Ujú. Sí, y después están los humanos, que son los más conocidos, Claro, fantasma más. de alguien directamente. Que tiene una misión que no cumplió No, o algo así. o algo Asuntos así. sin resolver. Sí. Cuentas Acá, pendientes. acá vamos, después al último voy a hablar un poco de eso porque hay también
una especie de psicología de los fantasmas, de qué piensan los fantasmas. Ajá. Y por qué se quedan y por qué nos asustan o por qué no nos asustan. Hablando con espíritus. Sí. Ahí en esta tipología que acabo de leer falta uno, que es el que yo quiero proponer al final de la columna. Dios. Lo voy a... Aquí está el famoso Pikachu, Dios de la reencarnación. Pero acá parece que George Tyrell, que parece que es un autor clásico de estas cosas, es como el Víctor Sueiro yankee o al revés, digamos, poeta escribe en el 43, probablemente Sueiro le haya robado algo. Tiene un libro que se llama Apariciones y ahí dice 4 tipos diferentes de apariciones de fantasmas, que las enumera de la siguiente manera, que también es interesante la clasificación porque hay muchas películas que siempre encajan en alguna de estas. Primero, apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado, que son los fantasmas más geográficos, claro, ¿no? Claro. Que atados a un lugar casa embrujada, determinado. por ejemplo, una casa embrujada, claro, las por un casas, fantasma. por ejemplo, cosas por ahí, que generalmente acá dice, según este teórico, ¿no?, de las apariciones, dice que son más vale inofensivos. Se me hace la idea más como son los... Vieron que acá hacen el recorrido por el cabildo, los fantasmas, las historias de fantasmas que hay en el cabildo, y que cada tanto se siente una máquina de escribir sonando, cosas por el estilo. Se me hace la idea que el tipo está pensando en esa clase de fantasmas, porque dice que son inofensivos, que a veces suelen ser tratados como miembros de la familia. Fantasma hincha pelota. Claro, el fantasma hincha pelota. Vieron que por ahí los serenos dicen, ¿cuál sí, fantasma, yo lo escucho perdón? siempre. El fantasma hincha pelota. Claro, digamos, pero que no son... Que se puede convivir con se ellos pueden convivir, incluso le agarra sí. cierto cariño Bueno. o cosas por el estilo. Después, el tipo dice que hay otro segundo tipo de apariciones que son apariciones post-mortem. A mí me causó gracia porque se supone que es como decir un abogado malo. Es un énfasis en el término. Es un oxímoron, digamos. Pero, claro, Es lo opuesto a un oxímoron, énfasis. es una redundancia. Es una redundancia. Es verdad, tenés razón, Iván. Discúlpame, literato. Ser última de pelotudo. Pero se refiere a los fantasmas que aparecen inmediatamente cuando se han muerto. ¿Vieron que a veces pasa eso? Que por ejemplo... Claro, que no cruzan la puerta al cielo y se dicen, no, voy a quedar un toque más Sí, para ver qué puedo hacer todavía. O alguien dice, murió mi tía y justo soñé, se me apareció mi tía en mi casa y a las 2 horas me llamaron que se había muerto. Claro. ¿Vieron que hay alguna de esas historias así? O que Bueno, soñaste, claro, sí. soñé sí. con alguien y... Y va y le juega al 48, digamos. Claro, esa clase son los fantasmas post-mortem que son efímeros, son fantasmas de vuelo corto porque aparecen Claro. ahí nomás. El muerto Y que después paga. siguen, El muerto claro, que paga. Está entre Otra un historia- fantasma y un pedo, digamos. Claro, Claro, básicamente más o menos, es eso. Olorín. Está muy bien con las distinciones. Yo estoy anotando las distinciones de Iván entre Sí, no, fantasma porque está y hecho una zom- máquina hoy. y zombie y entre fantasma y pedo. Después haces tesis de esto. Sí, loco. no, De totalmente. una. Me acabo de acordar de una muy buena película que es la de Michael Fox, que es amigo de 3 fantasmas. Oh, 13 fantasmas. Sí, Muertos de es Miedo, muy creo que bu- se llama. Es No. muy buena. Esa es de Peter Jackson, el Peter tipo que Jackson, hizo Señor sí. de los Anillos. Ajá, Sí, mira. Es neozelandesa la peli, digamos. Sí. Es muy buena esa Estamos peli. hablando un de clásico. que, Comedia de terror. el que le pone Los los números, sí, números sí, en la sí. frente es muy bueno. Es como Buena una... peli. Es de los asesinos seriales y toda la movida. Exacto. Es muy buena esa peli. Una muy peli de buena. culto muy buena. Comedia de terror, digamos. Claro. Ah, mira. No, y tiene muchos chistes sutiles, mucho gas, Sí, es sí, muy sí, sí. entretenida y está bien como tratan la cuestión de Recomendada por los fantasmas ahí. bastante. Con mucho cuidado tratan a los fantasmas, muy Sí. bueno, una película que muy políticamente correcta en relación a los fantasmas. Ningún fantasma fue ofendido ni lastimado No, nada. por esa película. Y después están los fantasmas que por ahí son los que más jugo se le sacan en el cine, que son, según George Tyrell, las apariciones en casos críticos, que son aquellos que, dice, el aparecido es alguien que está viviendo una experiencia importante, a menudo desconocida para el testigo de la aparición, Viviendo como un entre comillas. accidente, una enfermedad o la muerte o algo por el estilo, es sexto sentido, ¿no? Todos los fantasmas de sexto sentido están en una situación crítica, o han sido asesinados, Claro. o un accidente, o algo tienen que hacer, digamos, y que esa es la gracia de, sobre todo esta parte de desconocido por el testigo de la aparición. Es la clave de toda película de terror más Claro, vale claro. tradicional. El tipo de fantasma más agresivo, quizás. Aparece el fantasma, Sí. nos asusta, pero después descubrimos que en realidad hay algo que lo molesta, pero no sabemos qué, y la trama de la película consiste en descubrir... Sí, no sé si tanto que es violento, sino como que tuvo una muerte violenta. Sí, sí, Claro, algo exactamente. por el A eso general. quería llegar, en realidad. Pero yo personalmente, cuando descubro por qué el fantasma está haciendo eso y falta media hora para terminar la película, ya cambio de canal o pongo de otra. Porque lo único que interesa es saber por qué el fantasma está Claro, haciendo el lo cuide que la hace. cuestión. A ver cómo murió. Claro, ¿cómo murió? Una vez que, por eso siempre hay que resolver eso al fin. De consejo para los
directores y guionistas. Eso se resuelve siempre al final. Si lo haces a la mitad de la película, ya cambias, no tiene Y pues gracia. después le terminas metiendo una historia de amor al medio. Claro. Y después está la aparición inducida, que sería el cuarto tipo de... La ouija, la copa. Que sería llamar... Son los fantasmas que vienen porque los llamamos... Que el arte es el arte de la nigromancia, ¿no? O la necromancia, ¿no? Negromancia. Que es esta idea de comunicarse con los negros. seres muertos. Bueno, nos vamos a un corte. hasta que sigamos con la autorización. Eso fue la introducción de No, Donald es que no, Trump no es en tu el culpa programa. que el lenguaje sea tan racista. Claro, A ver. no. ¿Por qué no le pusieron, no sé, la espiritomancia? No, la Claro, necromancia no, le tuvieron no. que poner. Sí, sí. También necromancia, creo que también como dominancia sobre los espíritus. Creo que también trata de un poco de eso. Digamos. Mirá. En la cuestión más mágica, la digamos. más esotérica, digamos, poder comandar los espíritus. Claro, en estos casos el fantasma es citado a aparecer o es llamado por las personas. Claro, ¿no? antes teníamos el fantasma hincha pelota, este es el fantasma hinchado las pelotas. Está haciendo la zurda. Generalmente el zurda. miedo hacia la copa o la ouija es ese, porque claro, ¿por qué no va a haber, ¿cómo no va a haber ni violento el fantasma si Claro. le está rompiendo las bolas después de muerto, digamos? Claro. Claro. Y Hablando muy más en buen- criollo, ¿no? O sea, Sí, sí. Muy buena la película Los Otros, donde te dan vuelta el mostrador, digamos. Vos creías que el que estaba haciendo necromancia era vos, pero en realidad, bueno, quiero Sin quiero spoiler. arruinar si Ya alguien- está, ya la Bueno, cagaste, pero así una que sí. película, si no la vieron hasta ahora, Sí, se sí. merecen ser spoileados. Nicole porque no- Kidman- Se me acaba de venir algo de la distinción que había hecho antes, la Ajá. luz mala. La luz La mala. luz mala vendría Sí, a ser sí, como sí. esta que... ¿cómo La era más la abstracta, distinción? creo. La más abstracta más o abstracta. simbólica, claro. Que en Esa- realidad es el fósforo que sale de los huesos, creo, ¿no? esa es una... A mí me parece más increíble la explicación esa que la existencia de que sea un fantasma, digamos. Y Es sí. más, Porque lo viejo... porque es más esa- impresionante eso, sí. Esa del fósforo es una explicación de viejo de campo. Sí, que tampoco tampoco no sabe es nada de mentira, es química. mentira. Entonces, a mí me parece más difícil que mi tío abuelo sepa lo que es fósforo saliendo de hueso a que sepa de lo que es lumar. Sí, son esas ciencias tipo frenología o cosas así. Así que yo siempre lo vi con ojos sospechosos a esa explicación. No tanto la luz mala, que directamente es un fantasma que vuela a los campos, digamos. Me parece mucho más simple esa explicación. Aplicando navaja de Occam, es más probable que sea un fantasma a que sea fósforo saliendo de... No, me parece... El fósforo personificándose, Sí, digamos. no, no, no. El Acá espíritu me del tiran, fósforo. acá me tiran un, en vez de necromancia, negamancia. Más rapero y todavía. Nigamansia, ahí tenemos el próximo disco de Bueno, hip y hop. acá sí viene, creo que lo hace este mismo autor, esta cuestión, estas distinciones psicológicas, porque los fantasmas también tienen psiquis, tienen una cierta subjetividad, por eso Claro. son sujetos. Son y por puros lo tanto, psiquis. ocurren Sentimientos. ciertos procesos mentales de los cuales a ellos los llevan a comportarse de cierta manera. Y acá distingue 5 tipos de personalidades fantasmagóricas el autor. La primera es que no aceptan su propia muerte, es Sexto decir, sentido. que no Algo muy quieren común, reconocer que han desencarnado, dice acá. Sí, el sexto está sentido es el bueno mejor ejemplo, digamos. Claro, está que no bueno saben desencarnarse, está bueno me gustó el verbo desencarnarse, Desencarnarse. para hablar de pasar a un estado ya más a otra etéreo, forma ¿no? de existencia. Claro, eso es sexto Sí. sentido, ¿no? Por ejemplo. Aunque en el caso de sexto sentido no saben de su de función. Vos estás Por diciendo eso. que no aceptan. Bueno, al principio Bueno, no es que saben, no digamos. aceptar, no saber, Bueno, en cierta pero forma es No lo mismo. aceptan No quieren subconscientemente. reconocer. Exacto. Claro, No lo claro. reconocen, al no reconocerlo. Hay dos palabras. No lo aceptan. Un segundo tipo de patología psicológica o de psicopatología de los fantasmas Ah. es que se sientan culpables por no haber concluido correctamente algún asunto durante su vida humana, ¿no? Entonces, lo que también veo que Sexto Sentido ha usado toda esta clase de sabiduría sobre los Ahora ya fantasmas. sabemos Y de dónde Shyamalan. robó Shyamalan, porque sabemos que roba de todos lados, pero ahora sabemos de dónde robó de su mejor película. No le peguemos por la única película buena que hizo. loco. No, la única buena, La esa y única- El Protegido. Sí, sí. Después, estos son me parece lo más peligrosos, los que le recomendamos a todos que si sufren, pues es más parecido al acoso, ¿no? Dice que se sientan atados o ligados afectivamente a alguna persona o lugar cuando estaban con vida. Generalmente son las que cuando están con vida también se sienten de la misma manera. Son posesivos, digamos. Claro, no, Digamos, no saben soltar. tocan el timbre a las 3 de la mañana, esa clase de cosas. Bueno, inversión Se ponen en pedo, te mandan mensajes. Claro, te caen esa a clase de cualquier cosas. hora.
No hace falta ser fantasma para sufrir esa Claro. condición, digamos. Vos cumplís años y te preguntan si vas a hacer algo. Vos decís, no sabes cómo contestar. Salí bueno. esta noche con quién. ¿Te vas a terminar esa hamburguesa? Sí, claro. Que te la pague yo. Bueno, parece que también hay ese tipo de directamente de patología mental. También a veces están los fantasmas y eso los coloca en la condición de tales, digamos. Son fantasmas porque no se pueden separar de algún ser querido. Bueno, la peli que hablamos hace un rato juega con eso, digamos. Juega un poco con eso, Es sí. con eso. El tipo se mantiene en esa casa porque ahí es donde vivió bien, Claro, digamos. claro. El otro ya se vuelve un poco más abstracto y un poco más sofisticado desde el punto de vista psicológico, ¿no? Dice que sienten odio o rencor consigo mismos Claro, también o puede con ser. alguien de su entorno como humanos. De su entorno humano. Es Pero decir, ¿quién tiene la una culpa, baja Macri o lo que autoestima, dejamos? digamos, del odio consigo mismo. No sé por qué. O sea, Y lo ha puesto como, porque en realidad generalmente es para con otro, digamos. Odio hacia el asesino, Hacia hacia, el asesino. la familia que no lo veló bien, o no sé. claro. Pero hacia uno mismo quizás es como más un... quizás como más un... Una posible, que quizás Sí. no sea tanto, pero era como, para hacerlo bien científico, lo usa como diciendo... Sí, claro, pero yo no sé, un fantasma que sea fantasma porque tiene una especie de odio consigo mismo. Sí, no, sé, me suena más parece eso, el raro. odio, digamos, hacia otro, pero no hacia sí mismo, digamos. Claro. Y finalmente, fantasmas que sienten que no merecen estar en ninguna parte. O sea, ya acá ya un nivel de baja autoestima del Un nihilismo. fantasma. Claro. Que sienten que no merece estar en ninguna parte y que ya no les queda esperanza. Y entonces que vaya al cielo, al infierno, Claro. al purgatorio, que deje de estar rodeándonos y asustándonos acá que... Pero bueno, parece que La esas gente son que las tiene que causas. trabajar mañana, loco. Sí, y acá lo que este autor da por supuesto es que los fantasmas están siendo fantasmas por su propia voluntad o por algún Claro, problema claro. o desorden psicológico y no por alguna especie de divinidad que los obliga a estar. Porque acá le faltan los ¿De qué fantasmas. año es esto? Perdón, más o menos, o no tenés idea. 40 el y algo. libro del 43, el detalle. O sea que ya existía la psicología, por lo menos sus Por lo comienzos. menos sus comienzos, Y ya sí, Freud el ya tenía tipo le 50 años. quiso dar credibilidad Claro. aplicándole, digamos, psicología a los fantasmas. Pues acá los que faltan son los Eso es fantasmas. repositivista, digamos, la explicación. Sí. Acá lo que faltan son los fantasmas que no quieren ser fantasmas. Y, claro. que no saben Y por son qué obligados son por el más fantasmas. allá, digamos, porque Claro, Dios es digamos. vengativo como en el Viejo Testamento y vos te vas a comer una eternidad en la tierra sin poder hacer Sí, no nada. de hacer nada o directamente o porque yo necesito fantasma en el mundo, loco, porque los quiero oprimir y asustar a los seres Claro. humanos. Y Alta herramienta. Tenés que trabajar como Con lo que hay, esto, ¿viste? digamos. Sí. Que hay una película, pero es un ángel. Bueno. el de la Consideramos que con la Sí. distinción que hiciste antes, los ángeles entrarían, Ya digamos. teníamos fantasma y zombie, fantasma y pedo y ahora fantasma y ángel Fantasma y para ángel, sí. el fantasma, John Travolta es el fantasma que Sí, viene- No, Ghost, la de los enamorados. no, vos decís- Ese es Es Patrick un Swayze, ¿o ángel. no? El de John Michael. Travolta es un ángel. Sí, sí, Michael. no me acuerdo el nombre, pero. Michael, está, Sí, ese, no, y que también se es- enamora de la chica esta. No, del ese es rubito. Nicolas Cage el No, que no. decís vos. Ah, No, está no, bien. no, no, Hay otra. Hay otra creo que que es- hay otra con John Travolta que se llama Michael. Ah, es verdad, y las dos. No, claro. Pero igual la de John Travolta no es tanto un fantasma, es bien corpóreo, digamos. No, es un ángel. Tiene Tiene Claro, alas, pero sí, no digamos, todo. no De es tan hecho- fantasma, es más corpóreo. Claro, claro. Sí, De sí, hecho, sí, sí, renuncia a su condición de ángel porque los ángeles no pueden sentir sabor. No, es el que Ese vos es decís, Nicolas es Cage. la puede Nicolas poner. Cage, que es basada en una peli alemana, que la peli alemana está buena, la yankee es malísima. horrible. Claro. Y todos disfrutamos cómo muere ella cuando él se hace humano. Ah, y la Las chica, alas, la chica ¿quién es? Meg Ryan. Meg Ryan. Meg Ryan. Está bien. Sí, porque él se hace humano, le va a buscar a ella y justo cuando se están por encontrar, ¡ay, Claro. accidente! Y ella muere. y ella Ah. muere. Pero la A de mí me Ma- causa mucha risa. La de Michael era se trataba de que lo enviaban para ayudar. Para buscarlo. Porque el tipo era como que había renegado de todo y estaba viendo la tierra. No, creo que lo mandan para cumplir buenas acciones, algo así. Y el guaso es un tirado. Es un digamos. tirado. Pero Sí, en bueno. realidad es un grupo de alcohólico. periodistas que lo busca Michael. Que Ah. van para ver si No, creo realmente el un que vos ángel, ¿no? decís es la de Nicolas Cage, que tienen sobre Está bien. todo, que se paran en los edificios altos y eso. Pero esa también es la de John Travolta, que tiene unas alas y que Que lo también, oculta claro. bajo de un sobre sí, todo. sí, que sí, bueno. Sí. Bueno. Por último, para ir cerrando, y antes de que yo tire mi hipótesis fundamental, hay también una serie de oficios que se han creado, ya como lo veía Curros. Adam Smith, ¿no? La división del trabajo va generando nuevos oficios, nuevas profesiones, y eso Hay que básicamente... hacerse cargo de esas cosas. Hay por lo menos 4 oficios alrededor de los fantasmas, que son oficios que ejercen seres humanos, ¿no? Claro, ¿no? Uno es
digamos, yo no sabía, yo pensé que lo único que existían los clarividentes, que son los que pueden observar fantasmas, ¿no? Que se dedican a eso. Sí. Pero también están los claricientes, Ajá. que son aquellos que notan, sienten, registran o perciben la presencia Eso va de más para el lado del fantasmas. pedo, digamos. Claro, eso claro, sería... Lo perciben en el que- ambiente. claro, pero también pueden ser, y acá viene otra tercera rama dentro de los que trabajan con los fantasmas, que también pueden relacionarse con eso, que son los clariaudientes, que son los que los Oye. escuchan a los fantasmas, y ahí también se puede y bueno, relacionar. y ahí hay varias pelis de de gente que escucha por radio. Sí. Y la radio como, o digamos la radio de transmisión esta de tipo la de camioneros y esta, hay como 3 o 4 pelis sobre Sí. eso. Que justamente por medio de eso se escuchan, digamos, Sí. al más allá. Y está la Sí, un película... recurso muy usado en el cine. Sí. Si quieren escuchar Fantasmones por radio, bueno. Ya están Estamos haciéndolo. nosotros. No, Ya lo y están están haciendo. la de Kevin Bacon, esa también que el nene escucha, su hijo escucha todo el tiempo Sí. las voces de... Ah, no lo ubico ese peli. Kevin Bacon, ¿de qué año más o menos, te acordás? No, 90, me que parece. encuentre un muerto Sí, en el piso, abajo en el sótano. Sí, Ecos. Ah, ¿no? sí, Se llama. Ecos, creo que se llama. Ecos, Sí, sí, sí. Y el otro día estaba viendo justamente una donde pasaba lo mismo. Donde alguien escuchaba todo el tiempo voces que estaba Era tratando de un controlar. bastante, Sí, bastante usado ese ¿cómo es? recurso. Clariaudiente. Clariaudiente. Clariaudiente esa es bastante común. De hecho, hay hasta pelis de ciencia ficción, una que es la de la... ¿Cómo se llama esta? La Jodie Foster, que en teoría piensan que se están comunicando con gente más, digamos, de otra galaxia, y en realidad el aparato que crean para escuchar están escuchando a los muertos en el más allá. Ah, claro, sí, sí. No sí, en sí, la sí. Tierra, pero en el más allá. Bien. De Joy- Es bastante... ¿Cómo? ¿Que es como una astronauta esa? ¿O Es como una astronauta, sí, que es como una pelota suspendida en el aire. Contacto, y- creo que se llama esa Contacto, peli, sí, sí. señor. Contacto, sí. De Bien. los 80 también, creo. Y después Sí, están, principios de los 90. por ahí, después sí. están los medium. Medio. Que los medium son Lo más- personas que no tienen poderes paranormales, no pueden escuchar, ni ver, ni sentir fantasmas. Uy, perdón, un fantasma acaba de Tirar tirar el el mate. mate. El mate se movió solo, no sé si lo yo vieron. lo vi, yo lo vi. ¿Qué te pasa, pelotudo? Que los medium no pueden ni ver, ni sentir, ni escuchar, pero sí pueden obtener información de los fantasmas. Por ejemplo, haciéndole golpear Claro, la son como- mesa, esa clase de cosas. Claro. Tienen técnicas especiales por las cuales se baja y se prende la luz, digamos, cosas por el estilo. Digamos, no ven a los son, fantasmas, son pero... un intermediario, tío. Son Sí. la copa o la ouija los Sí. tipos, digamos, Sí, las sí, tipas. sí. Entonces, esos serían como las profesiones que hay detrás de los fantasmas. ¿Cuál es la hipótesis que yo Su aventuraba? conjetura, Darío Sandrone, para esto, el momento que estábamos esperando todos. Esta primicia mundial, Sí. esta hipótesis, Va a cambiar todo el paradigma porque seguramente. de la ¿no? misma manera que la creación de el purgatorio en el mundo real habilita todo este imaginario de fantasmas y de almas que van, que vienen, que están en contacto con nosotros acá en el mundo que vivimos. A mí me parece que la revolución industrial y la creación de la máquina habilitó una nueva, digamos, una nueva entidad que nos permite armar historias de terror, contar historias de terror. La máquina, ¿no? La máquina. Hay un cuento de Lovecraft del 1920 que se llama Del Más Allá, donde un guaso llega, toca la puerta de un amigo, que el amigo es un físico loco que hacía rato. Uy, sí. Y entra y el tipo le dice, no, porque está todo despeinado, todo viejo barudo, no hay nadie en la casa. Y le dice, no, te voy a contar por qué hace 20 años que estoy encerrado acá, que yo lo lleva y hay una máquina y se conectan los dos a la máquina y la máquina lo que te permite es percibir con más sentido los 5 que tenemos. Sí. Entonces empiezan a ver nuevos seres. Aumenta y tu nuevos- percepción. Claro, le dice una parte, si nos conectamos a ella, le dice el amigo, veremos aquello que hace aullar a los perros por la noche y enderezar las orejas a los gatos después de las 12 de la noche. Hay un cuento que no me voy a acordar ahora cómo se llama, creo que es La Casa de Cera, si no me equivoco, no es La Casa de Cera, que es de, digamos, uno anterior a Lovecraft, que en Lovecraft no sé si se basó, pero por lo menos en muchos de los cuentos que escribe, que es, ¿cómo se llama el del Rey Amarillo? ¿De Lovecraft? No es Lovecraft. ¿Qué? El escritor, bueno, es un escritor, ahora no me voy a acordar el nombre, es un genio, que bueno, Lovecraft es posterior a él, y que es el creador del Rey de Amarillo, que después lo usa True Detective en Ahí la te- primera ahí te veo. temporada. Y Robert también, Chambers. Ahí está. También tiene un cuento que trabaja sobre eso, digamos, sobre y bueno, y después nosotros tenemos en los lugones, digamos, con la tecnología y el Sí. esoterismo, mezclar ahí, digamos, la ciencia ficción con el esoterismo. Sí, yo lo que Igual veo ahí... ese cuento de Lovecraft
No, Muy es buenísimo. bueno. Pero además me parece que los robots, las computadoras han venido robándole trabajo a los fantasmas, digamos, desde hace un tiempo a esta parte, que son como las nuevas entidades, ¿no? Claro, que no están en el mundo ni de la vida ni de la muerte, que están ahí como es lo mismo, pero generado a la inversa. Uno desde lo espiritual, el otro desde lo físico, Desde lo digamos. físico. Claro. El robot desde lo físico quiere llegar a lo espiritual, el espíritu desde lo espiritual, en cierta Sí. forma, quiere invadir lo físico, digamos. Claro. Digamos, es ahí ese limbo. Pero además tampoco no se sabe bien por qué a veces los robots han llegado, que es Terminator. Tenés que ver, la trama consiste en ver no por qué volvieron del más allá, sino bueno, qué son, por qué están ahí, por qué están haciendo lo que hacen, ¿no? Nos dan miedo. Es quizá otro registro del miedo, pero son películas de terror donde los fantasmas han ido siendo reemplazados por las máquinas. Sí. Se me ocurre Cristina, ¿no? La película de... sí. Que es la segunda Cristina más diabólica de la Pensé que historia. hablabas del fantasma político que dicen TN y todo eso. Claro. Absolutamente, gato. Está Christine, ¿no? La película de... Christine, no la la del me auto. parece. La del auto. Sí, que de es la Stephen King, ¿no? de Sí, Stephen King adaptado de la obra. sí, de un cuento Que, de... Digamos, ahí se ve bien como la revolución. Para mí esa película como plasma bien esta idea de Claro, la este revolución. punto medio entre... Un auto... porque el auto es no sé si lo recuerdan, pero el auto es tenebroso. Sí. Hace cosas. El tipo está con la novia en el, digamos, por mantener una relación íntima de arriba del auto, arriba del un auto, hombre sí. joven, qué sé yo, y el auto cierra las puertas, porque es celosa ella del dueño. Claro. Prende y prende la radio muy fuerte, cosas por el estilo. Y por ahí le hacen unos planos así en la oscuridad, la noche el auto, y como que te mira el auto con los Claro, faroles, ¿no? O sea, hay algo, ahí muestran bien esa cosa, como la máquina y los fantasmas pueden. Sí, un punto de común, digamos. Pueden tener el mismo no sé, registro semántico, ¿no? Sí, y Significa más o sin menos- hablar, digamos, de la posesión. Porque está también la posesión, digamos, el espíritu que posee un objeto o una persona. Ujú. Sí, esto muñecos, esto ¿no? es un objeto que está, digamos, lleno de espíritu, de un tipo de espíritu particular, sí. digamos. Que, digamos, Descartes hablaba de que el cuerpo humano es una especie de máquina, pero la mente no. Claro. La mente tiene otros principios que la rigen. Entonces, Ryle, un filósofo del siglo XX, hablaba de la teoría del fantasma de la máquina, ¿no? Claro. Como que había un El fantasma es la concha. El fantasma de la concha también es otra. Pero digamos, y ahora parece ser como que esa idea, digamos, que vuelve, pero de otra manera. Es decir, como estas nuevas computadoras y sistemas tecnológicos, eso, como si algo en ellas surge que no es máquina. Y que llega una especie de, no sé, no diría alma, pero algún comportamiento, alguna actitud que tienen, algo que hacen y que no son máquinas y que son posiblemente otra nueva manera del Y fantasma. como esta, no sé si era Siri, porque ahora está Siri cuando la largaron a internet y se hizo ultra racista y nazi. Sí. Digamos Sí, que sí. la ¿Y concha- ¿Y qué otra cosa te vas a hacer en internet? No sé. También está la, Se digamos, metió la- mucho en 4chan y todo Podría eso. entrar un poco la posibilidad, digamos, no me acuerdo en Pon tus manos en qué, posición es correcta. parte de una religión que cuando se le pone sentimientos, o sea, cuando uno invierte sentimientos en una cosa, como ponerle cuando querés mucho tu auto, por ponerte un ejemplo, esa carga de sentimientos como que le da vida también al objeto. Ajá. Podría ser algo que se incluya en este, Sí. simbiosis, como decimos, de tecnología y paranormal, espiritual, Sí. no sé cómo Yo lo que diría definirlo. es que de la misma manera que el purgatorio fue la condición de posibilidad de una nueva variedad de relatos de terror, fantasmagorio, la revolución industrial abre ahí una nueva, con la idea de máquina, un nuevo abanico de formas de contar las historias de terror. Exactamente. Donde sí. ingresan los robots, las computadoras, las máquinas, ¿no? Qué sé yo, la película que está el tipo en el campo y la cosechadora lo chupa y lo saca todo destripado. Bueno, esas entidades que hasta hace 200 años no estaban, empiezan a meterse en los guiones o en los textos literarios y son las nuevas, digamos, conviven junto con los fantasmas. En algunos casos, como en Christine, se mezclan, ¿no? O cosas por el estilo. Y bueno, esa es una tesis para pensar hay cuántas historias de terror hay con máquinas directamente, Es ¿no? gigante el tema. Está bueno. Elegiste está un bueno. tema muy amplio. Muy bien. amplio, muy interesante, sí. Bueno, y eso es todo lo que tenemos que decir. Mientras acá vemos Genial, que las genial. ventanas se están moviendo. Acá vamos a ver si llevamos a salvo a nuestros hogares. Linda noche después. para colmo nos hizo para hablar de esto. Sí, Yo ahora no me sí, voy a sí. poder dormir a la noche. Pero bueno, buenísima tu columna que aún permanece sin nombre, ¿no? Hemos recibido algunas Sí. sugerencias de cómo podría llamarse.
Iván. Nada, No, ya vamos a hacer. No, La columna de Sandro. No era para que dijeras Ya vamos ninguna. a hacer en serio. Yo vi una- que hay Por ahora la columna de Sandro. Yo vi que hay gente reclamando el premio ahí en las redes del- Sí, pero fue alguien que tiró algo como los drones de Sandro. Los drones de No sé, Sandro. ¿qué te hace pensar Sean que un poco es más merecedora del imaginativos, premio? chicos. Por favor, pero bueno. Siempre bienvenido, Sandrone. Sandrone también. sí, Sandro. Sandrone. Siempre bienvenido, Sandrone. Te esperamos cuando quieras con otra de tus increíbles, muy interesantes columnas. Mientras nos vamos a un corte, ya volvemos con más de La Bastardiza es Nuestra. No se vayan.